Hoy en Los del Podio, esta serie que venimos desarrollando desde hace ya varias semanas, vamos a conversar con el doctor Klaus Jaffe Carbonell. Bienvenido, doctor Jaffe. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchas gracias por venir. Vamos a comenzar, Klaus, si te parece, por el principio. Los oyentes se preguntarán de dónde llegó el primer Jaffe a Venezuela y a qué se dedicaba. Rudolf Jaffe llega justo antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Él era un patólogo alemán, hijo de un industrial importante en Berlín, que fue iniciador en industria química en Alemania. Inclusive el producto en el que se basa la Nivea hoy en día, eso fue invento del bisabuelo. Entonces, con la Noche de los Cristales, claro, que comienza la persecución, a él lo botan del trabajo que tenía, que era director del Instituto Patológico del Hospital Moabit, que era el más importante de Europa en ese momento. Y bueno, tiene que huir. Le ofrecen trabajo en Irán y le ofrecen trabajo en Venezuela los médicos de Clínicas Caracas. Deciden venirse a Venezuela en vez de Irán. Clínicas Caracas, el centro médico. El centro médico Caracas. De San Bernardino, claro. Sí. No había patólogos en Venezuela, entonces estaban buscando, bueno, me imagino también, sabiendo que había muchos médicos que estaban escapando a Europa, en ese momento se contrató a muchos médicos europeos, ¿no? Claro. Varios. Fue una oportunidad para Venezuela, ¿no? Es correcto. Pero eso fue cuando Medina Angarita. Claro. Y entonces cuando llegan hubo un cambio de gobierno, están encuartelados 3 meses hasta que... El año 45. Exactamente. Bueno, ahí llega, casado él con una Fellner, que también es descendiente del último alcalde de la ciudad libre de Frankfurt. Ok. Eso, Bismarck la invade y él hace un acto heroico ahí para salvar a parte de los ciudadanos y le hicieron un homenaje, por cierto, el año pasado. Bueno, ellos llegan a Venezuela, se establecen aquí y bueno, yo vivo un tiempo de chiquito en la casa de mi abuelo. Ya. Que estaban construyendo mis padres su casa en Los Palos Grandes y me mudo para allá. Entonces mis recuerdos primeros comienzan ahí en Los Palos Grandes, ¿no? Ok, y de modo que la cercanía tuya con la investigación científica pues tiene antecedentes familiares importantes, tiene ¿no? Antecedentes, y los primeros cuentos que uno escuchaba eran del abuelo y mi padre, que era bioquímico también. Ajá, igual que tú. Tú eres químico. Soy químico, sí, es correcto. Pero tienes después un doctorado. Sí. Químico biológico lo llamamos nosotros, que no es bioquímica necesariamente, sino es química ecológica. Claro. Pero es parecido, pues, un tecnicismo. Pero antes de llegar a tus estudios de química en la Universidad Simón Bolívar, vamos a ver tu infancia. ¿Ustedes son cuántos los Jaffe Carbonell? Somos 6 hermanos. 6. Bueno, hay de todo, hay de científicos, literatos, abogados, gerentes, amas de casa, hay de todo ahí. La infancia fue muy de naturaleza. ¿Tú eres el mayor? No, el cuarto. El cuarto. El cuarto. Las poetas son las más pequeñas. Claro. Angelina y Verónica. Mucha naturaleza, con mi padre siempre salíamos, con mi abuelo también caminábamos, él tenía una casita en Carrizales, en ese momento era Monte y Culebra. Sí. Entonces, siempre con naturaleza, siempre colectando animalitos. Bueno, eso es muy alemán, ¿no? Es muy alemán, bueno, sí. Cierto grupo alemán, sí. Sí. Claro, pues mi abuelo tenía haciendas allá de cacerías en Berlín. Claro. ¿Y estudias dónde en la escuela primaria? Estudio en el Colegio Humboldt. Muy bien. ¿En la sección venezolana o en la sección...? No, en ese momento había una sola sección. O sea que tú hablas alemán desde niño. Es correcto. Muy bien. ¿Y lo has mantenido? Más o menos, sí. Más o menos. Sí. Lo que pasa es que como no lo practico mucho, me sale el inglés más fácil, pues lo entiendo perfectamente y claro, después de un par de días puedo hablarlo. Sí. Puedes hablar. Bueno, hay mucha relación entre el alemán y el inglés. De hecho, el inglés le debe muchos vocablos al alemán, ¿no? Es correcto. Sí. ¿Y te gradúas de bachiller en el Colegio Humboldt? Bachiller Colegio Humboldt, de ahí paso directamente a la Universidad Simón Bolívar. Quería estudiar en la Central Filosofía. Mi padre me disuadió que eso no era muy racional ni útil. Quería estudiar biología y no había forma, porque la central estaba cerrada. Ajá. Abrieron química y bueno, lo más cercano a ciencias era eso, entonces me metí en la Simón Bolívar. Claro, estamos hablando del año 70, 71. Porque si 69 me graduó de bachiller y claro, soy la primera promoción que entramos en el 69, aunque las clases arrancan en el 70.
En la Simón Bolívar. Ya en Sartenejas. En Sartenejas. Claro. Y muy bien, entiendo la posición de tu padre en relación con la filosofía. ¿Y tú por qué escoges química? Porque son como universos probablemente poco parecidos. Es lo que había. En la Simón Bolívar había ingenierías. Uh-huh. Y lo único que no era ingeniería en ese momento era química. Las otras carreras se abrieron más tarde. Mucho más tarde. Era la oportunidad, pues. Claro. Y mi padre me convenció que cualquier ciencia básica te abre el mundo. Eso no es así tan importante. ¿Cuál escoge? Bueno, ciertamente, porque uno ha visto muchos graduados de química que después con el doctorado se especializan en áreas y la química les sirvió de ciencia básica. Y físicos que son expertos en finanzas. Por ejemplo. O químicos que llegan a primer ministro en Inglaterra. Por ejemplo. Físicos que son primer ministro en Alemania. Claro. O sea, esa es la ciencia básica, te abren un mundo, ¿no? ¿Y tu formación en química en la Simón Bolívar, cómo la evalúas? ¿Que tuviste grandes profesores? ¿Ya había un cuerpo de profesores importantes o estaba comenzando la universidad? Había profesores muy buenos, muchos extranjeros, había ingleses, rusos, argentinos, muchos. Uh-huh. Eran buenos. No le dediqué mucho a los estudios en la universidad, tengo que decir, me dediqué más al escultismo, a las excursiones, a las salidas. No me lo tomé muy en serio, no fui demasiado bueno, o sea, pasé bien, pero no fui el mejor de las clases. Claro. Al graduarme ahí me fui al IBIC, sí. La maestría. Ahí sí creo que fue el mejor sitio que estudié en mi vida. Había por lo menos 5 profesores míos que fueron después premios Nobel, ya que los profesores eran de calidad. ¿En el IBIC? En el IBIC. ¿Fueron invitados profesores? de afuera que daban un curso de semana o de 2 semanas. ¡Wow! Y, o sea, se traían lo mejor que había. Qué impresionante. 5 profesores tuyos fueron premio Nobel y daban clases ahí en Pipe, en el IBIC. En Pipe. Sí. Y bueno, un ambiente de primer mundo, pues. Uh-huh. Los laboratorios, una experiencia realmente muy, muy buena. Ahí estuve 2 años y pico trabajando en memoria, bioquímica de la memoria. Ahí me comencé a hacer bioquímica. Claro, en el laboratorio. En el laboratorio. Explícale a la audiencia qué puede ser bioquímica de la memoria. Estás investigando en insectos, ¿no? Claro, todos sabemos lo que es memoria, ¿no? Hay un evento que pasa y nos recordamos ese evento. Bueno, entonces uno sospecha que ese evento se graba de alguna forma en el cerebro, en las neuronas. Uh-huh. O sea, es claro que no es en el hígado, pues nos quitamos el hígado y seguimos recordando. Claro. Entonces se sospecha mucho que es el cerebro. Pero en dónde en el cerebro no sabemos. No hay forma de saber dónde. Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. O sea, tenemos algunas nociones. Claro. Pero como es un problema, no es fácil, lo que hacíamos allá era buscar un modelo más sencillo. Y creíamos nosotros que un modelo sencillo es un insecto, ¿no? Entonces uh-huh. Trabajamos en memoria de insectos. Uh-huh. Que además era más fácil porque uno podía sacarle el cerebro a los insectos y nadie protestaba, ¿no? Claro. Entonces pues, se le enseñaba a alguien un aprendizaje, ¿verdad? No atacar una mosca, por ejemplo. Uh-huh. Se habituaban a eso. Le sacábamos el cerebro y hacíamos la bioquímica, ver qué compuestos químicos cambiaban. Okay. Entonces, en función de eso, se descubre pues, que una vía metabólica que tiene que ver con la producción de arginina, que hoy en día sabemos que esa vía metabólica lleva a la producción de óxido nitroso, uh-huh. que se lo ganó, por cierto, un premio Nobel, un alemán en Nueva York, identificando ese mismo compuesto en humanos uh-huh. como neurotransmisor. Y bueno, cuando pasa eso, que ya los americanos pues tienen más equipos que nosotros en el IBIC, uh-huh. yo decido cambiar de línea. Ok. Entonces, porque era poco probable que tú llegaras por ese camino a unos resultados óptimos. Necesitaba equipamientos que no había capacidad de... Claro. Y mandé unas muestras una vez a California y se perdieron. O sea, ¿no? y había gente que estaba trabajando ya en ese mismo tema. Entonces decidí buscar una forma de ser competitivo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja en el trópico? ¿Y cuál es el mismo problema que me interesa la memoria que puedo atacar en el trópico? Entonces hay un problema que no es la memoria individual, sino la memoria colectiva. Si uno tiene una sociedad, la sociedad tiene memorias. Y en las sociedades animales igual, ¿no? La cultura es una memoria Por social. supuesto, sí. Entonces los animales también. También. ¿Y cuál es el animal que más culturas tiene, que más sociedades tiene? Uh-huh. Las hormigas. Claro. Tienen como 20.000 especies diferentes, cada una con una sociedad diferente. Entonces hice mi doctorado. Ya va. Es que esto son todas noticias nuevas para mí y estoy seguro que para la audiencia. 20.000 especies de hormigas se registran en el mundo.
Registradas están como 12.000, pero 12.000. Se sospecha que son más las que hay. Que son. Y Venezuela en esa materia de hormigas tiene un capital importante. Hay muchas especies aquí. Para darte un ejemplo comparativo, en el jardín de mis padres en Los Palos Grandes había más especies de hormigas que en todo el Reino Unido. No puede ser. O sea, esa es la maravilla del trópico. Es la maravilla del trópico. Exactamente. O sea, los números son muy, muy diferentes. Muy distintos. Entonces tú te dedicaste a conocer la memoria social de las hormigas y escogiste determinadas especies. ¿Cómo las escogiste? ¿Por qué unas y no otras? Bueno, escoges las que tienen las sociedades más simples, escoges las que tienen las sociedades más complejas, escoges algunas intermedias y estudias. Pero ¿cómo estudiamos? Porque tú le hablas y ellos no te escuchan. Claro. No hay forma de hacerle un cuestionario. Tienes que descifrar su lenguaje. Ya. Y el lenguaje es químico. Claro. Entonces, se llama química ecológica. Son compuestos químicos o ferormonas que ellos sueltan y que comunican ciertas cosas a las compañeras de nido o a otras especies. Entonces hay feromonas de alarma, hay feromonas de reconocimiento de compañeras, hay feromonas de seguimiento de estrellas, feromonas de reconocimiento de la reina, y ellos lo usan en diferentes momentos, a diferentes concentraciones, y se crea un lenguaje. Entonces mi trabajo era estudiar ese lenguaje. Hablaste de una reina. En la próxima parte del programa comencemos hablando de esa reina, cómo funciona esa sociedad y cómo siguen la guiatura de esa reina. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos conversando con el doctor Klaus Jaffe y estamos hablando de las sociedades de las hormigas y la memoria y la cultura que esas sociedades de las hormigas tienen. Klaus, te preguntaba por la reina. Veo que no es una sociedad muy democrática, ¿o sí? Bueno, el nombre de reina es totalmente desafortunado. No tiene nada que ver con las reinas humanas. Eso se lo pusieron los griegos, me imagino. No sé a quién echarle la culpa, pero el nombre no tiene nada que ver con eso. Es una máquina ponedora de huevos. Esa es la reina. Una máquina que es como si tú tienes un organismo, tú tienes tus gametos, que son los que producen espermatozoides ovarios, y el resto de las células hacen otras cosas. La colonia hormiga es parecido a un organismo, es un superorganismo. Entonces hay una parte que pone huevos nada más, que es la reina, otras que se dedican a forrajear, a buscar el alimento, otras que se dedican a la defensa, es un superorganismo. Entonces las sociedades primitivas no tienen esa diferenciación y es más, es difícil reconocer a la reina, no sabes quién es la reina. Claro. Y en las sociedades muy avanzadas la división del trabajo es más fuerte y lo que llaman la reina pues es fácilmente reconocible. Pero es totalmente democrático porque no hay ninguna instrucción. O sea, son los instintos de cada individuo que le permiten tomar decisiones. Cada individuo toma sus decisiones individualmente. No hay nadie que le manda a hacer nada. Es lo más anárquico que hay. Claro. Es intuición. Por ejemplo, cuando uno ve un camino de hormigas que todas ellas van cargando con pedacitos de hoja de un árbol, ¿cómo funciona esa operación? ¿Hay una hormiga que señala algo? Es un sistema democrático. Ponte tú, hay 100 hormigas que salen a explorar. Hay 5 que consiguen un alimento y se emocionan y regresan al nido poniendo un camino. Mientras más emocionadas están, más fuertes, más feromonas ponen el camino. Pero hay unas que son exploradoras. Exploradoras especializadas en explorar. Y si hay 2 o 3 que les gusta el alimento, entonces el camino es más fuerte. Y en el nido entonces saben cuál es el alimento mejor para ellas. Se siguen el que tiene mayor concentración de feromonas. Entonces es una elección con comunicación química.
Impresionante. Ahora, ¿ese trabajo con las hormigas te lleva a ti a hacer el doctorado en Southampton o fue, cómo es la secuencia? Bueno, sabes que todo es un poco serendipity, como dicen los americanos. Yo quería seguir haciendo neurociencia en Noruega y después en Inglaterra, porque me caso, mi tutor me recomienda irme casado a hacer mis estudios afuera. Entonces nos casamos aquí, mi esposa quería hacer bioquímica, entonces había que buscar un sitio común donde los dos pudiéramos hacer posgrado. Entonces mi sitio en Suecia ya no servía, porque entonces, bueno, el tutor que me iba a tomar para neurociencia en Inglaterra me embarcó. Entonces descubrí este sitio muy bueno, que trabajaban con hormigas, y ahí fue que se me ocurrió, bueno, eso también es memoria, ¿no? Y es otra forma de penetrar el asunto, y ahí me dediqué a insectos sociales, ¿sabes? Insectos sociales. Exacto. Ok. Regresas a Venezuela y comienzas a dar clases en tu alma mater. Es correcto, y arranco un laboratorio con los dos temas. Yo sigo con mis cosas de memoria y comienzo el proyecto de hormigas. Abrimos un laboratorio de comportamiento y bueno, empezamos a trabajar. Entonces, bueno, hay que hacer cosas aplicadas. Trabajamos para resolver el problema de plagas de hormigas, la CBG. Hicimos varios problemas de control de mosquitos, de cucarachas. O sea, teníamos siempre una línea aplicada, teníamos una línea básica. Por ejemplo, ¿cuál era el problema que tenía la CBG con esos insectos? En los pinos que ellos sembraron. A los pinos caribes de Uberito. Entonces, el general Alfonso. Exactamente. Sí. Bueno, no fue él, fue Cabrera Malo. Cabrera Malo. Sí. Pero sí, él estaba ahí al Sí. comienzo. La única plaga que ellos tenían era, bueno, los fuegos, los incendios y los bachacos. Ajá. Entonces no sabían, le echaban insecticidas. ¿Y cuál es el daño que le producían los bachacos a los pinos? Se los comen, lo pueden matar. ¿Ah, sí? Y reducen la producción de madera. Claro. Entonces es una pérdida, porque en vez de estar con la producción normal en 4 años, la tienen en 6, en 12. Entonces eso es dinero que pierden. Claro. Entonces lo que hicimos ahí, bueno, tuvimos varios años estudiando. Al final se llegó a un sistema de manejo ecológico. Ok. Es lograr la competencia más eficiente entre ellas. Uh-huh. O sea, si tú tienes una colonia muy grande, ella controla y mata a todas las chiquitas. Entonces nunca llegas a nivel de plaga. Si las matas todas, claro, todas las pequeñas crecen al mismo tiempo y tienes mucho más densidad, porque ninguna puede eliminar la otra. Ok. Uno ve las hormigas y nota una gran voracidad en ellas. Tienen una vida larga, comen mucho. ¿Cómo funciona esto? Pues la colonia puede durar 20, 30 años. Una colonia de hormigas. La reina puede durar eso mismo también. Una hormiga, 6 meses, 1 año. Esa es la vida. La vida. La reina sí pasa 20 años poniendo huevos. Es correcto. Ok. ¿Y a la reina la fecunda alguien? Ajá, eso es la fecunda un macho, claro. Que ellos Sí. son los zánganos, que se producen una vez al año. Ajá. Cuando empiezan las lluvias, uno ve insectos voladores, que generalmente son machos y hembras de hormiga, Ok. que van a la luz. El macho copula una sola vez, la hembra puede recibir varias cópulas de macho, el macho muere después de la cópula, desaparece, Uh-huh. y la hembra entonces fecundada administra sus huevos y hace su colonia. Okay. Eso en hormigas y en abejas. En termitas no, en termitas tanto el macho como la hembra sobreviven. Entonces Uh-huh. hay lo que llaman la pareja nupcial. Hay un macho y una hembra que son los que ponen los huevos. La hembra pone los huevos y el macho continuamente la fertiliza. Y eso tiene que ver con un problema de sexo. Ya. Los himenópteros, las hormigas, son haplodiploides, o sea que ellos pueden reproducirse sin fecundación. Uh-huh. Mientras que las termitas no, son diploides como nosotros. Uh-huh. Entonces necesitan más espermatozoides para poder hacer el trabajo. Entonces, esas son las investigaciones que uno hace, ver las conductas, relacionarlas con limitaciones genéticas, biológicas, ecológicas. Entonces uno va entendiendo por qué las sociedades son como son. Sí. Y entonces uno descubre cosas fundamentales Uh-huh. que cualquier sociedad tiene que tener para funcionar. Uh-huh. Y esas cosas fundamentales entonces te permiten analizar otros organismos. Aves. Otros organismos, otras colonias de organismos. No, otras especies totalmente diferentes. Otras especies. Porque se sospecha que es un problema físico fundamental. Ya. ¿Okay? Por ejemplo, la división del trabajo. Uh-huh. Eso permite sinergia, permite
lograr cosas que uno solo no puede lograr. Por Por supuesto. ejemplo, en un humano es muy fácil ver el símil. Tú solo puedes cazar un conejo, si acaso. Si eres 5, puedes cazar un rinoceronte, un elefante. Claro. Entonces, es mucho mayor, o sea, es más que la suma de las partes lo que tú logras cuando trabajas en conjunto, en cooperación. Claro. Entonces, lo que uno descubre son cómo las leyes de cooperación evolutivamente van optimizando las formas de cooperar. Ujú. Porque en las 12.000, bueno, habremos estudiado como unas 100 sociedades de hormigas, siempre hay cosas comunes, siempre son básicas, que son las mismas que hay en monos, que son las mismas que hay en otros mamíferos y que son las mismas que hay en humanos. Entonces podemos hablar de una ciencia sociodinámica, es como una termodinámica, o sea, son reglas que tienen las sociedades que están ahí, no hay ninguna razón teórica para que estén, es simplemente una evidencia empírica, están, igual que la primera ley de la termodinámica, Claro. que la energía no se crea, bueno, no hay ninguna teoría que diga por qué, Claro. es así. ¿Y se registran diferencias entre las sociedades de insectos o las sociedades de pelícanos o las sociedades de mamíferos y las sociedades de insectos? ¿Hay alguna variación? Claro, hay mucha variación, depende del grado de consolidación, el grado de complejidad de la sociedad. Tiene sociedades muy complejas, donde los individuos son cada vez más simples, pero la sociedad en general es más compleja. Eso lo hace la división del trabajo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hace poco fui a un garcero en Barinas. Me asombró. Lo que yo vi allí yo no lo podía creer. Incluso había una estratificación social. Las garzas menos vistosas ocupaban los arbustos más bajos. En los arbustos medios habían unas garzas un poco más coloridas. Y las garzas con el penacho imperial estaban arriba. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, las menos coloridas son los jóvenes, después vienen las hembras que tienen su nido y los machos, los coloridos, con atracción sexual fuerte, están arriba buscando novia. Buscando novia. Ese es el motivo. O sea, es una sociedad organizada de acuerdo a sus necesidades. Claro, en ese caso son agrupaciones que uno llama. Claro. No son, porque pueden vivir solos. Una hormiga no puede vivir sola. Una garza sí. Ahí hay un detalle. Una hormiga no puede vivir sola. No puede vivir sola. ¿Por qué? Porque no tiene las capacidades pluripotenciales que necesita para alimentarse. Okay. Una puede explorar, más no puede alimentar la larva, la otra no puede parirla. O sea, cada quien hace algo. Ya. Que es un poco los humanos, nos estamos volviendo así. Un Yanomami puede vivir solo en la selva. Sí. Tú a mí nos sueltan allá y al ratico estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿No? Entonces la sociedad está tendiendo a mayor especialización. Claro. Quiere decir que la sociedad se vuelve más poderosa, pero el individuo se vuelve más especializado y más limitado. Entonces el futuro de la humanidad son individuos cada vez menos inteligentes, entre comillas, y sociedades más poderosas. Eso se puede evitar. Hay organismos que no les pasa eso. Por ejemplo, las cucarachas. Ajá. ¿Cómo es el tema con las cucarachas? Tienen más tiempo que las hormigas existiendo. Sí. Y no avanzan en su grado de socialización. Ellas son gregarias y permanecen gregarias. No se vuelven más estructuradas en sus sociedades. Las ratas también. Pero las cucarachas uno las ve solitarias o ellas andan en pareja. Ellas exploran solitarias, pero de noche se agregan en guaridas que se acompañan. Pues. Pero exploran solitarias. Exploran solas, sí. Y hay una exploradora que consigue un tesoro y trae a las otras. No. Son individualistas. Lo único que comparten es la pernocta. Ah, sí. Caramba. Pero qué cosa tan interesante con las hay de todo y hay especies solitarias pues también. ¿No? Claro, hay especies solitarias. Esto que se dice, por ejemplo, de las guacamayas en Caracas, que hacen pareja y que pasan en pareja toda la vida, ¿será cierto o eso es una leyenda urbana? No, es cierto. La mayoría de las guacamayas tienen una pareja sola en la vida y algunos las cambian, se mueren, pero son muy fieles, monógamos. Pues. ¿Hay una explicación para eso? Sí, es inversión parental en parte. Uh-huh. En parte, bueno, no está muy claro. Uh-huh. Pero tiene que ver con... Cada cosa tiene costos y beneficios. Poligamia tiene costos y beneficios y monogamia tiene costos y beneficios. Y según el ambiente y las presiones ambientales, puede favorecer un sistema. Vale.
Estamos conversando con el doctor Klaus Jaffe y vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Klaus Jaffe, un químico, bioquímico, se pudiera decir hoy en día. Químico-biólogo. Químico-biólogo, que ha consagrado su vida al estudio de las sociedades en el reino animal, en particular a las sociedades de las hormigas. ¿Hay algunos otros insectos que hayas estudiado particularmente o solo como referencia en relación con las sociedades de las hormigas? Estudiamos otros insectos porque había demanda de la gente para controlar mosquitos, para plagas agrícolas. Hicimos algunos trabajos ahí para resolver problemas concretos. Pero después de las hormigas, cuando comienza la crisis en Venezuela y los recursos empiezan a fallar, que ya lleva rato largo, no había recursos para mantener un laboratorio. Entonces lo que hicimos fue estudiar al animal más fácil de estudiar, ¿no? Que es el humano. El humano, tú le preguntas lo que quieras y él te contesta, ¿no? Y te responde. A veces dicen embustes y otras veces no. Pues no necesitas equipos sofisticados para interpretar lo que dicen y hay muchos datos, ¿no? Claro. Entonces ahí comenzamos metaestudios, para hacer economía, hacer estudios de complejidad en sociedades humanas. Y bueno, tuvimos simulaciones para probar si muchas de las teorías que sueltan los economistas lo hacen en un mundo sobresimplificado, ¿no? Para poder aplicar métodos que desarrolló la física. La física trabaja con una partícula, con dos partículas, con tres partículas, pero cuando la dinámica se trata de más de tres partículas, ellos lo llaman un sistema complejo. Entonces, claramente las sociedades humanas son complejas. O sea, muy complejas. Entender el comportamiento de un humano no te ayuda a entender una sociedad. Claro. Entonces, la física clásica no sirve para estudiar economía. Sin embargo, los economistas clásicos es lo que había. Del siglo pasado lo que había era la física clásica. Entonces, la economía es muy primitiva en ese sentido, ¿no? Entonces, recientemente pues, se crea la ciencia de los sistemas complejos, que se aplica en economía, se aplica en física, en astronomía, y nosotros lo estamos aplicando en sociedades, ¿no? ¿Cuántos años tiene estructurada esa ciencia? 40 años los primeros intentos. Muy reciente. Como ciencia, como 20. Como carrera que se estudia en universidades, como 15. Muy poco. Es algo sumamente nuevo. Es muy nuevo, sí. ¿Y en la Universidad Simón Bolívar se trabaja en eso? Sí, no. Yo fundé un doctorado que se llama Doctorado Interdisciplinario en Ciencia, que se basa en esos principios, ¿no? Pero como carrera de pregrado no existe. Claro, es un doctorado. Es un doctorado. Sí. Y ha tenido resonancia en la Simón Bolívar, se ha avanzado, hay investigaciones que nos ayuden a entender a la sociedad humana. Hemos producido como unos 15, 20 doctores. Pero la mayoría están fuera de Venezuela, pues, ¿no? Ya. Bueno, pero felizmente tú estás aquí y puedes decirnos algo de la sociedad humana después de tantos años investigando. Bueno, el principio que yo quiero aplicar pues, en los estudios de humanos es hacer ciencia de los humanos, no sociología. Sociología es dogmática. Hay escuelas, hay formas de pensamiento. Y la ciencia acepta que nuestra mente es muy limitada, que hay cosas que no entendemos ni vamos a entender. Y que la única forma de avanzar es no confiar tanto en el cerebro, sino en lo que nos dice la realidad, en el experimento, la ciencia empírica. Casuística, pues, pero también puede ser estadística. Entonces estamos aplicando esos principios al estudio de las sociedades humanas, usando métodos de sistemas complejos. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que están haciendo. ¿Hay algunos hallazgos, algunas conclusiones a las que tú hayas llegado? Bueno, hay 3 libritos escritos que lo pueden leer. Que es la ciencia, está la riqueza de las naciones y está las raíces de la sinergia. Sí. Pero yo no tengo una explicación total. Estamos haciendo experimentos. Déjame describirte el último experimento que tenemos. Muy bien. Por ejemplo, con el problema de educación en Venezuela y en el mundo. Pues en Venezuela está aumentado. La escuela pública está en colapso.
Las escuelas privadas tienen acceso a un pequeño porcentaje de la población y la mayoría de la gente pues no va a ninguna escuela o no tiene la capacidad de una educación buena. Pues descubrieron en Asia, en África, lo que llaman microescuelas, o sea que la gente resuelve. Entonces la mamá en su casa acepta 3 niñitos más, amiguitos, y da las clases, ¿no? Entonces las mismas maestras, lo que aquí en Venezuela se llaman tareas dirigidas. Claro. Entonces descubrimos que en Petare, por ejemplo, casi un 30 y pico, 40% de los niños, de los 800 niños que encuestamos en Petare, al azar, iban a estas escuelas dirigidas, ¿no? Y el costo era menor que cualquiera de las competencias, que las religiosas, subsidiadas, que las privadas, por supuesto, y que las públicas. Inclusive que las públicas, pues las públicas no cobran entrada, pero había gastos de transporte, había gastos de alimentos, había gastos de ropa, había gastos. Entonces, si tú sumas esos gastos, la escuela pública no sale gratis. Claro. Mientras que si tú estás en tu casa, tienes menos esos gastos. Sí, empezando por el uniforme, por decirte por algo. El uniforme. Entonces tú ves eso lo que llamamos emergencia de orden espontáneo. La misma sociedad empieza a resolver sus problemas. Pues. Sin ninguna directriz de nadie. Claro. Eso es anarquía democrática. O sea, las soluciones salen de abajo para arriba. No esperan que el gobierno diga, es el pueblo que decide. Sí, exacto. Entonces estamos en un experimento de ver cómo podemos organizar, cómo podemos crear sinergias de ese movimiento espontáneo. Estamos haciendo experimentos con maestros en Carabobo, en la región capital, buscando formas de conseguir sinergias entre los maestros. Y estamos creando como una macroescuela virtual, ¿no? Bueno, eso te iba a decir, las redes, la nueva tecnología favorece todo esto. Gracias a eso es que lo podemos hacer, pues, ¿no? Si no, no podríamos. Si no, no podríamos. No. Claro. Pero no, o sea, las redes no sirven para todo. Un niño de 5 años la red no le sirve, ¿no? Sí. Entonces tampoco es la solución para todo. Claro. Pero para algunas cosas sí, y ese es el experimento que estamos haciendo. Y estamos creando, se llama El Bello Árbol, buscando la participación del que quiera ayudar en ese proyecto. Y se vislumbra como un proyecto muy revolucionario, porque estamos enterándonos que ahorita en Estados Unidos están haciendo lo mismo. Y lo está haciendo la India y se está haciendo en Sudáfrica. O sea, que es como un movimiento mundial, pues no es una cosa solamente de aquí, ¿no? Pero cada quien tiene sus características, por cierto, ¿no? Y basado en este principio central de las tareas dirigidas, de los hogares donde las madres pueden educar a los niños más pequeños, ¿no? Esto se ha centrado en ¿qué edad? 3, 5, 6 años, 7. Bueno, la mayoría es la edad de primaria, pero hay muchachos de bachillerato. Claro. Y la idea es hacerlo completo. Entonces, el problema aquí en Venezuela, a ti te dan un título de bachiller y te lo dan, tú hayas estudiado física o no hayas estudiado física, ¿no? Pues tienes que pasar y te dan una nota. Sí. Entonces, un título de bachiller no tiene ningún valor. Tú vas a una empresa y dices, yo soy bachiller, y bueno, se ríen, ¿ves? Tú vas y dices, mira, yo tengo un curso de Microsoft en computación y vale 10 veces más que un título de bachiller. Claro. Entonces, esa es la tendencia que creemos que tenemos que aplicar en Venezuela. O sea, olvidarnos una educación formal del Estado, que bueno, va a seguir existiendo, o sea, y tiene que mejorar, pero no puede ser lo único que hay. Necesitamos una educación más abierta, más práctica, más enfocada sobre el trabajo, ¿no? Exactamente. Claro. Con el sistema medieval de las maestrías, o sea, que el maestro le enseña al aprendiz y tú adquieres tu experiencia, que eso se aplica en Suiza, en Finlandia, en Alemania. Aquí en Venezuela hay muy poco de eso. Hay algunos experimentos. Entonces, bueno, este experimento que estamos haciendo es ver cuáles de esos elementos podemos incorporar en estos grupos espontáneos, cuáles funcionan, cuáles no, cuáles son los problemas que tienen. Has hablado varias veces de un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de sinergia. La sinergia, para que sea verdaderamente eficiente, requiere de unas condiciones. Es correcto. Bueno, eso lo trato en el libro Las raíces de la sinergia, te lo recomiendo, pero un resumen muy global. Hay muchos factores que juegan y no hay un remedio, no hay una solución. Tienes que probar, tienes que ser experimental. Tienes que ir viendo las cosas, porque siempre hay cosas que tú no puedes prever. Ya, pero entre cualquier grupo de individuos puede haber sinergia o hay algunos presupuestos que la niegan.
Hay un equilibrio entre competencia y cooperación. Ok, muy Entonces bien. Tienes que balancear esas cosas. Si tú logras balancearlo, lo que llaman el borde del caos, sí. empieza a crearse orden. Okay. Entonces, eso en física, pues, sí. en termodinámica. Entonces, uno quiere aplicar esos principios en sistemas sociales. O sea, necesitas caos, necesitas libertad, que cada quien haga lo que cree que tiene que hacer. Sí. Si es muy rígido, no hay forma de lograr sinergia. Claro. Pero si no hay forma de comunicación ni de ponerte de acuerdo, tampoco. O sea que la libertad es esencial para la sinergia. Sin libertad no hay sinergia posible. Es más, sin libertad no hay evolución. No hay evolución. Para la evolución biológica y la social también. Claro. Ese es el drama de los totalitarismos, ¿no? Correcto. Sí. Correcto. La pérdida de la libertad es lo peor que puede ocurrirle al ser humano porque se detiene el proceso. Y que todo el mundo sea igual, tiene que haber diferenciación, tiene que haber división del trabajo, que todo el mundo estudie lo mismo, exactamente la misma materia. Eso es demente, es claro, demente. Claro. Tiene que ser en función de las capacidades y de las motivaciones de cada individuo. Incluso, tú que eres un científico, yo no, pero uno advierte que en la naturaleza la variedad trae riqueza. Es decir, lo que es todo igual termina siendo muy pobre. ¿No es correcto. ¿No es así? Es correcto. Sí. Y bueno, es un viejo refrán, en la variedad está el gusto. Es correcto, tal cual. Y eso es fundamental en la educación. O sea, la educación no puede ser uniforme, ni puede ser las mismas cosas, el mismo profesor todo el tiempo, las mismas clases. Tiene que haber práctica, tiene que haber diversidad. Tiene que haber debate. Por ejemplo, las clases tienen que ser socráticas, tiene que haber un debate entre los alumnos, entre ellos y el profesor. Bueno, ahí está algo con la inteligencia artificial que es interesante referirnos a eso. Vale. Estamos conversando con el doctor Klaus Jaffe y vamos a una pausa y regresamos a la última parte de esta gratísima e interesantísima conversación. En breve continúa. Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos conversando con Klaus Jaffe y se puso sobre la mesa el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer con eso? Usarla, explotarla, disfrutar de esos avances. Sí. Hay un mito. La inteligencia artificial no es tan inteligente. Ya. Y no es tan artificial. La inteligencia natural sigue siendo, en muchos casos, mucho más poderosa. Uh-huh. Entonces hay un miedo entre algunos profesores que el chat GTP, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Entonces los estudiantes se copian. Entonces, esos son miedos de una educación que ya no tiene ningún sentido. La educación clásica es conocimiento. Entonces tú tenías que aprender todos los nombres de los huesos, los nombres de los músculos. Hoy en día te metes en Google y lo consigues en segundos. O sea, no tiene ningún sentido perder tiempo en aprender de esas cosas. Lo que tienes que aprender es cómo buscar la información y cómo manejarla. Y el chat GTP te ayuda a enseñarle a la gente que no todo lo que sale es verdad, que tienen que ser críticos, que tienen que reconfirmar lo que consiguen. O sea, no es prohibirlo, es enseñarle a la gente a usar estas herramientas nuevas. Claro. Pero son herramientas. Son herramientas, claro. Acabas de hablar del pensamiento crítico. Exacto. ¿La inteligencia artificial pudiera desarrollar pensamiento crítico? Bueno, lo está haciendo y yo no tengo ninguna duda que algún día nos superará en muchas cosas. Pero eso es tontería. Por ejemplo, hay un video que desgraciadamente no lo puedo pasar aquí por radio, pero te ponen a un mono chimpancé y un humano a competir en un juego, que es un pizarrón, aparece un 2-3 en diferentes posiciones y tú tienes con el dedo indicar 1, 2, 3, a repetir la secuencia. Entonces ponen el humano, le van cambiando y después de 7 números él ya no logra identificarlos todos. El chimpancé llega hasta 17.
¿Qué tal? ¿Sí? Entonces hay organismos que son más inteligentes que nosotros y eso basta. O sea, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que la inteligencia es multidimensional. Claro. Esa es la crítica a los test de inteligencia, que manejan un par de dimensiones nada más. Y hay otras dimensiones que son importantes. ¿Y la inteligencia artificial llegará a la intuición? La intuición seguramente va a llegar a la intuición, pues la intuición es cuando tú tienes que tomar una decisión rápida, Sí. Y no tienes los elementos racionales para tomarla. Sí. Tú tienes que usar lo que tienes. Entonces metes los sentimientos, metes lo que sea Sí. y tomas decisiones que, bueno, esa es la intuición. Que no tienen fundamento científico, pero que son acertadas. Pero muchas resuelven veces. un problema. Pues. Resuelven un problema. Claro. ¿Y tú crees que la inteligencia artificial sí va a llegar allí? Claro, eso, los ingenieros en computación, en problemas muy complejos, te dan aproximaciones. Eso es como intuición. Claro. No hay soluciones completas, son aproximaciones una solución. Claro. ¿Te acuerdas de aquella película Blade Runner, que fue un gran clásico, ¿no? Que fue la primera que trabajó el tema de la inteligencia artificial, que aquel hombre había creado unos replicantes que eran unos seres humanos muy parecidos a los seres humanos. Y la falla estaba en la memoria. No tenían memoria. Al no tener memoria, pues no desarrollaban los afectos. Todo eso probablemente la inteligencia artificial lo resolverá. ¿O? Bueno, la película esa no le hagas mucho caso. Esa no tiene ninguna base racional científica. Uh-huh. La memoria es lo más fácil de replicar artificialmente. Uh-huh. Los sentimientos son fundamentales, pero claro, la motivación del humano no es solamente resolver problemas, es reproducirte. Claro. Para reproducirte tienes que buscar pareja. Para buscar pareja necesitas analizar muchas dimensiones. Uh-huh. Entonces los sentimientos son formas para manejar sistemas muy, muy complejos donde tú no tienes toda la información disponible. Claro. Y esos sistemas seguramente lo desarrollará la inteligencia artificial también. Acabas de decir que una de las tareas del ser humano es la reproducción. ¿Cómo se observa desde tu especialidad sociedades que se niegan a reproducirse? Por ejemplo, el caso actual de Japón, que es asombroso lo que está pasando demográficamente allí. ¿Qué está ocurriendo allí? Bueno, hay un problema de sobrepoblación. Eso pasa en insectos también y en plantas. Cuando hay exceso de individuos, baja la fertilidad. Uh-huh. Pero es una respuesta muy simple. O sea, en cada caso hay otras explicaciones. Ellos no quieren reproducirse. Es correcto, porque es costoso, porque te limita tu desarrollo profesional. Pero hay un grupo que sí. Entonces, ese es el comienzo de la eusociabilidad. Las hormigas muy primitivas. Las abejas primitivas, que son más primitivas que las hormigas, tú tienes que no hay una reina, sino hay un grupo de abejas que se reproducen y un grupo que no se reproduce. Uh-huh. Eso es lo que está pasando con los humanos. Hay un grupo que se va a reproducir y un grupo que no. Uh-huh. Y el grupo que se va a reproducir eventualmente usará fertilización artificial, usará vientres artificiales. Entonces, podemos convertirnos en una sociedad eusocial. No necesariamente. Uh-huh. O sea, de repente nadie está obligado, ninguna especie está forzada a evolucionarse en forma más compleja. Algunas se quedan estables en un sistema intermedio. Por ejemplo, un caso como el de China, que tienen alrededor de 40 años con la ley de un solo hijo por pareja. Y eso ha tenido una incidencia demográfica importante. Se calcula que para el año 2050 China va a tener 100 millones de personas menos, porque ya no te reprodujiste en la misma magnitud. Hay muchísimos países de Europa que tienen natalidad negativa. ¿Cómo se puede resolver esa situación o qué crees tú que va a pasar allí? Eso ya pasó en la historia. O sea, Simón Bolívar mató la mitad de la población de Venezuela. Uh-huh. Eso fue una reducción de la población gigantesca. Bueno, por la guerra y Boves y la huida y las enfermedades y la irracionalidad de economía que reventó la economía. Sí. Hizo desastre. Sí. Bueno, aquí estamos vivos. O sea, el hecho que disminuyamos la población no es ninguna tragedia. Al contrario, claro. Uh-huh. La calidad de vida de los que permanecemos vivos aumentará, el planeta sufrirá menos daños. O sea, eso no es ningún problema. Sí. Es una adaptación que hay que hacer, pero no es un problema para la humanidad. Sí. Y vendrán momentos que la población se encoge y momentos donde se expande. Eso es normal en todas las poblaciones. Bueno, Klaus, pero los economistas y los políticos hablan del estado de bienestar,
que se mantiene en las sociedades que los jóvenes terminan trabajando para mantener a los viejos. Hay un envejecimiento también de determinadas sociedades. Bueno, eso es el problema de la economía moderna, que está basada en crecimiento. O sea, toda la economía, si tú no creces, es que está mal. Sí. Entonces, pero eso no quiere decir, en el medioevo no se creció y no es que estamos mal. Lo que hay que es cambiar la economía, ¿entiendes? Okay. Que la economía esta que se estudia hoy en día en las universidades no está adaptada a nuestros problemas, ¿no? Entonces tú tienes economistas rebeldes que están produciendo teorías y formas de analizarlas diferentes, pero no es el mainstream, no es el centro que se estudia en economía, y menos aquí, que todavía estamos con marxismo y con cosas premedievales. Pues. Y en esas sociedades que tú has estudiado, cuando los individuos van envejeciendo y forman un porcentaje importante de las sociedades, ¿eso qué consecuencias trae dentro de ellas? Tenemos poca experiencia en eso, ¿no? ¿Ah, sí? No hay mucha experiencia. No hay mucha. No es fácil estudiar una sociedad de hormigas viejas, a ver si la conducta es distinta, por ejemplo. Bueno, ellos fomentan la muerte de los viejos, ¿no? Entonces los viejos, ¿Ah, sí? Sí, los ponen a hacer las tareas más peligrosas. Ah, no puede ser. Que siguen siendo útiles, pero los ponen a hacer las tareas más peligrosas. Pero ya tenemos forma de verlo. Tú puedes comparar Japón con países africanos. Sí. Y yo creo que los japoneses son muy felices, ¿no? No es un problema y eso es manejable, ¿no? Sí. Eso yo no lo veo como un problema. O sea, sí hay que adaptarse. O sea, la economía tiene que cambiar y la forma de manejar una sociedad tiene que cambiar. Pero para eso están los economistas y para eso está el humano, para adaptarse. Claro. ¿Y tú has visto desaparecer sociedades? Claro, muchas. Los mayas desaparecieron. Claro. La primerita, pero hay muchas más. Hay un libro que... Y en materia de tus estudios sobre insectos, ¿desaparecen sociedades completas? Completas. Y hay, por ejemplo, hay una hormiga que se autoliquida. Una hormiga que vive en Paraguay, en la sabana, y está especializada en sabana, pero entonces sus nidos son tan ricos en nutrientes que empiezan a crecer árboles. Y se vuelve tan eficiente que la sabana se convierte en un bosque, y al convertirse en un bosque se acabó la hormiga. Claro, no tienen dónde vivir. Ellas destruyen su propio hábitat. Exactamente. Pero qué increíble eso, ¿no? Es correcto. Claro, claro. Bueno, pero si trasladamos esa experiencia, no sé si estas cosas se pueden hacer a una sociedad como la japonesa. Si siguen a ese ritmo, probablemente desaparezca la sociedad japonesa. No creo, porque son muchos y no es que están parando de reproducirse. Está bajando la velocidad de reproducción. Sí. O sea, hay que ver las cosas como son, no alarmarse. De acuerdo. Bueno, esto ha sido una conversación extraordinaria con el doctor Klaus Jaffe Carbonell, un extraordinario científico venezolano que aquí está trabajando y que se ha especializado en este mundo que yo estoy seguro que a los oyentes les ha sorprendido notablemente. Por mi parte, muchas gracias, doctor Jaffe. Fue un placer, gracias a ti. Y despedimos nuestro programa Venezolanos en esta serie titulada Los del Podio. Recordemos que este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, quien está aquí en la dirección técnica. Nos pueden seguir en la transmisión en vivo en la página mundour.com y además nos pueden seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @Rafael Arraiz en Twitter. Recuerden que Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Hasta nuestro próximo encuentro.